Ay, sí, chévere. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Enrique Meléndez Arco. Soy miembro del Seminario Permanente de Análisis del Discurso. Me alegra mucho estar compartiendo esta tarde con todos ustedes. Espero que esta disertación, cuyo título es Conservadurismo, Prejuicio y Exclusión en el Desarrollo Histórico de la Lingüística, sea de su interés y sobre todo nos invite a dialogar y a reflexionar conjuntamente sobre la importancia de la valoración crítica de la lingüística que tiene justamente como materia prima, como materia de estudio, la lengua. El título engloba una serie de temáticas, de polémicas que han puesto, o por lo menos voy a intentar, de relieve postulados que durante mucho tiempo se consideraron como inamovibles en la lingüística, pero que considero que es importante examinar a detalle y vamos a ver por qué. Nuevamente, muy bienvenidos a todos, a todas, y muchas gracias por conectarse el día de hoy. Voy a compartir pantalla. Esta presentación tiene como objetivos básicos principalmente llevar a cabo un repaso diacrónico sobre algunos de los asuntos que han sido motivo de rechazo, de invisibilización y por ende también de exclusión por parte de los estudiosos de la lingüística en sus distintas áreas, pero también voy a mostrar cómo dichas posturas, las más de las veces prejuiciosas, conservadoras, se han ido superando o se encuentran en vías de superación en el contexto académico actual. Este trabajo que ahora les presento se apoya en evidencias tanto actuales como tradicionales por parte de figuras reconocidas en el campo de la lingüística, dentro y fuera del país, pero también agrego parte de las investigaciones que yo he realizado y que a menudo también se salen de la norma dentro de las regularidades de la lingüística. El desglose de los contenidos que vamos a estar examinando esta tarde son los siguientes. En principio voy a reflexionar sobre la división persistente entre lingüística teórica, lingüística aplicada. Acto seguido me voy a referir a cómo ha sido vista la interdisciplina dentro de la lingüística y cómo se ha ido dando la transición de la especialización a un diálogo propiamente interdisciplinario. Hablaré también de lingüística y prejuicio, los pros, los contras de este binomio,
cuáles han sido parte de los rechazos, las restricciones y las resistencias de los lingüistas, y también mencionaré la importancia de estudiar lingüística y sociedad desde el discurso. A manera de introducción, considero que es importante mencionar la importancia de la lengua. Dado que la lingüística tiene como objeto de estudio la lengua, considero que es importante iniciar con esto, algo que puede parecer una obviedad, pero que las más de las veces se nos suele olvidar a los hablantes, es que la lengua constituye un medio de comunicación imprescindible para los seres humanos porque lo utilizamos prácticamente las 24 horas del día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, aún durmiendo. Se han hecho investigaciones de que aún durmiendo la lengua está presente. Si nosotros pensáramos un día como seres humanos sin lengua, sin la posibilidad de poder saludar a los amigos, de poder entablar comunicación con la familia, de poder solicitar cosas en el mundo, de poder decir te quiero, de poder decir te amo a los seres amados, seguramente pensaríamos en una vida muy gris y sin duda en una vida muy limitada. Por ello es que la lingüística, la lengua, permea toda la vida cotidiana de un ser humano en el ámbito laboral, en el ámbito académico, en el ámbito social, en el ámbito privado, en el ámbito familiar. Y es también un signo de identidad, de unicidad muy importante en el mundo porque nos identifica. Ningún ser humano habla de la misma manera, ningún ser humano se expresa de la misma manera, aunque podemos también encontrar regularidades cuando hacemos un análisis lingüístico. Es por ello que existen términos en la disciplina como idiolecto para hablar de la manera peculiar de un individuo, de la manera propia de un individuo al expresarse. Se habla de estilo en el campo también de la redacción, de la escritura. Cuando leemos a Sor Juana Inés de la Cruz, nos sorprendemos de las metáforas, de los hipérbatos que utiliza, pero cuando leemos producciones más contemporáneas, pensemos en las vanguardias, nos sorprende todas estas rupturas que advertimos, donde se incluyen lo mismo palabras que componentes musicales, que una serie de elementos que nos están dando cuenta de las posibilidades de la lengua. Tenemos también los dialectos que hablan de la variedad de la lengua atendiendo la geografía, sociolectos cuando nos referimos a grupos sociales, cronolectos cuando nos referimos a la identidad a partir de la edad. Es decir, la lengua es sumamente cercana a los seres humanos y por ello no es de esperar que suscite una serie de peleas, de puntos de encuentro cuando nos abocamos a ella, tanto a nivel cotidiano como a nivel profesional. Además, la lingüística brinda, y la lengua, perdón, una serie de posibilidades creativas. De hecho, en la disciplina se ha definido a los seres humanos como seres de sintaxis libre. Nos dice Concepción Company que todo ser humano es capaz de hacer sintaxis libre y de combinar creativamente secuencias y construcciones para hacer sintaxis nueva sin necesidad de repetir lo ya oído o lo ya dicho y sin requerir tener delante de nosotros un determinado estímulo para crearla. ¿Qué significa esto? Que con unidades finitas del sistema podemos generar mensajes prácticamente ad infinitum, con una creatividad asociativa, expresiva muy amplia. Lo mismo podemos decir si nos gustan las frutas, por ejemplo, a mí me gusta la naranja, podríamos decir una oración como la naranja es mi fruta favorita o las naranjas me gustan, pero también podemos acceder a la literatura y acercarnos a Borges, quien nos decía, palpamos un rondel, vemos un montoncito de luz color de madrugada, un cosquilleo que nos alegra la boca y mentimos que esas tres cosas heterogéneas son una sola y que llamamos naranja. La lengua nos permite jugar con las palabras, con la sintaxis, con la morfología, y es sin duda la lengua también un patrimonio intangible de los seres humanos. Intangible porque no lo podemos tocar como una propiedad, pero la lengua, los muchos patrimonios intangibles que se hablan a lo largo del mundo, nos permiten conjuntar saber, nos permiten conservar memoria, experiencias,
tradiciones, juicios, valoraciones, prejuicios también, las normas y las prohibiciones que presiden la vida en sociedad y que por su importancia, sin duda, se conservan en el tiempo. La reflexión sobre la lengua y el lenguaje ha estado presente desde épocas muy remotas en la historia universal de la humanidad. Lo mismo encontramos el valor de la palabra desde la antigüedad en obras teológicas, literarias, filosóficas. La Biblia, que es una de las obras más traducidas a nivel ecuménico, nos habla desde el Génesis de la importancia de la palabra. Incluso está esta expresión: en el principio era el verbo, es decir, en el principio era la palabra. Encontramos también obras clásicas que seguramente leímos en algún momento en la escuela, como Edipo Rey, donde tenemos representaciones mitológicas que dan cuenta de la palabra, como la esfinge, o de cómo a través de la palabra un individuo como Edipo Rey puede acceder a su destino y además a un destino fatídico que involucra incesto, que involucra parricidio. Tenemos también reflexiones lingüísticas muy antiguas que se sitúan en la India con Panini, que se sitúan en Grecia con Platón. De hecho, Platón tiene un libro que se denomina El Cratilo, donde se hacen una serie de reflexiones para preguntarse si las palabras, la denominación de las palabras, establece una relación de convención o de esencialismo. Pero la incorporación de la lingüística como una disciplina con una autonomía, con un rigor metodológico y teórico, es muy reciente. La lingüística es una disciplina muy joven, a diferencia de otras disciplinas, y cuya formalización, podemos decir, data del siglo XIX. Es decir, de ese momento donde están presentes las ideas evolutivas, donde están presentes las ideas objetivistas, positivistas. La lingüística, dado que es una expresión del ser humano, no puede deslindarse de las ideas dominantes de una época, y eso incluye también las posturas conservadoras, las posturas sobre prejuicio que vamos a mencionar en un momento. Una lingüista que es muy importante en nuestro país y que ha generado toda una infraestructura, tanto en libros como en artículos de revista, como en corpus, o como en esta pequeña historia de la lingüística que publicó a través del Colegio Nacional, se ha encargado de caracterizar la lingüística como una ciencia que ella denomina paradójica, porque por un lado es muy acumulativa y por otro lado es no acumulativa. Ella parte de un filósofo de la ciencia que es Thomas Hume, que era un físico estadounidense de profesión, pero que estableció una serie de reflexiones para caracterizar el modo como van progresando las ciencias a lo largo del tiempo. Compani establece a partir de este filósofo de la ciencia dos categorías que son importantes. Cuando se habla de ciencia acumulativa en los términos de Kuhn, se habla de disciplinas como la crítica literaria, como la historia, la lexicografía, que son ciencias acumulativas, es decir, que no experimentan una ruptura tajante respecto del paradigma anterior. Ciencias donde hay una continuidad del saber, donde para conocer o para acercarse a un determinado fenómeno es necesario retomar lo que se dijo antes. Pero también hay ciencias que se denominan no acumulativas, esas ciencias que operan por ruptura, por sustituciones o por quiebres en los paradigmas, como la medicina o la ingeniería. Un médico puede llevar a cabo una operación sin necesariamente saber lo que se hacía en el siglo XIX. Para Concepción Company, la lingüística conjunta estas dos características: ser por un lado muy acumulativa y ser por otro lado no acumulativa. Hay una división persistente en lingüística que tiene que ver con teoría y con práctica. Es decir, hay una separación entre teoría y práctica, separación que cada vez más se está poniendo en foco cuando se habla de teorización de la lengua
que se ligaba a lo que se denominaba como lingüística teórica, como lingüística general, y por otro lado, ese conocimiento lingüístico que se aplica para empresas de carácter educativo, para empresas de carácter social o político, y que se asocia con la lingüística aplicada. Si nosotros nos aproximamos a esta división de manera, digamos, superficial o inocente, pues podemos creer que simplemente hay personas que se dedican a una cosa y hay otras que se dedican a otra. Pero cuando nosotros examinamos lo que han dicho a lo largo del tiempo distintos estudiosos, el tipo de trabajos que se han generado, lo que se permite dentro de un ámbito y lo que no se permite, los vacíos e incluso los comentarios que se dicen entre lingüistas, podemos advertir una incomunicación, un diálogo que es difuso entre colegas que en principio estudian un mismo fenómeno, que es además, como dijimos ya, esencial, inmaterial. Son diversas las universidades, tanto en México como en el extranjero, a nivel superior y a nivel de posgrado, que siguen manteniendo esta separación en su oferta curricular. Pero además hay una serie de instancias académicas importantes, como el mundo lexicográfico a través de la RAE, que siguen estableciendo esta diferencia. Si nosotros accedemos a la definición que aporta el Diccionario de la Lengua Española en su versión en línea, en principio vamos a encontrar, bueno, la etimología lingüística procede del francés linguistique, pero también se caracteriza en una primera acepción lingüística como perteneciente a la lingüística, en una segunda como perteneciente o relativo al lenguaje, es decir, a la capacidad de un ser humano de establecer contacto con otro, a la ciencia del lenguaje, a una caracterización científica propiamente dicha, y tenemos una acepción de lingüística aplicada. Es decir, si hay acepción, hay una separación. Cuando se habla de la lingüística aplicada como una rama de estudios lingüísticos que se ocupa de los problemas que el lenguaje plantea como medio de la relación social, especialmente de lo que se refiere a la enseñanza de idiomas. Lo mismo si nos acercamos a lingüistas importantes como Luis Fernando Lara o como Lacorte, vamos a encontrar diferencias en cuanto a caracterización. Y tengo que decir que en mi experiencia profesional, cuando yo he tenido que mandar artículos dentro de México o en el extranjero, me piden en los dictámenes, cuando los recibo, que establezca diferencias. Si voy a acercarme a un fenómeno desde la lingüística teórica o desde la lingüística aplicada. Una definición que nos soporta Luis Fernando Lara es que se trata de una ciencia que se dedica a estudiar todas las lenguas del mundo. Actualmente se han inventariado alrededor de 6.104 lenguas que se estudian tanto en su sistematicidad y características internas, es decir, en el componente gramatical. Vean que el componente gramatical está en primera posición, pero también nos dice Lara, se puede estudiar la lengua atendiendo a raíces sociales, históricas, culturales y en la residencia de la mente humana. Por lo que respecta a lingüística aplicada, nos dice la Corte que se define como un campo de estudio autónomo que conecta el conocimiento sobre el lenguaje con la toma de decisiones prácticas en el mundo real. Es decir, aquí se habla de la lingüística desde un nivel más aplicado y además, en la parte final de esta cita, se menciona que la lingüística aplicada se distingue de la abstracción y la conceptualización para ligarse a una fase más realista que atienda a fenómenos naturales, a fenómenos que incluso se van a denominar reales. Hay una serie de preguntas que a mí me gustaría establecer sobre la mesa y que me gustaría compartir opinión con ustedes, que tiene que ver con lo siguiente. ¿Es necesario añadirle adjetivos al sustantivo lingüística en el contexto actual para diferenciar modos de operar dentro de la disciplina, para acercarnos a un mismo fenómeno de estudio? Me gustaría que reflexionáramos si teoría y práctica constituyen en verdad ámbitos separados. ¿Qué ventajas o desventajas supone hablar de lingüística aplicada versus lingüística general o lingüística teórica? Los lingüistas aplicados solo recuperan y aplican lo que hacen otros
para hacer comprobaciones, lo mismo sobre educación, lo mismo sobre política, lo mismo sobre enseñanza de segundas lenguas. Será necesario hacer más explícita la importancia de la práctica y la crítica dentro de la lingüística que se ha considerado más teórica. Y por último, la separación es acaso una evidencia de ausencia de diálogo, de fronteras impuestas, de fronteras artificiales y, por qué no decirlo, también dañinas. Ahora bien, si históricamente se han advertido una serie de problemas, una serie de separaciones al interior de la lingüística, más acusadas aún han sido las separaciones, las distancias que los lingüistas han establecido con otras disciplinas. La interdisciplinariedad no ha sido una práctica común en la lingüística en su constitución como ciencia, porque tradicionalmente lo que han hecho los lingüistas ha sido optar por la especialización y por asumir una actitud objetivista en semejanza a la caracterización tradicional de ciencias como química, como física o como biología. Pero hay un estudioso de la lengua que hace algunos años falleció, que es Michael Halliday, que ya señalaba desde 1975 esta clase de inconvenientes. Él nos decía que estar altamente especializado era como una clase de defensa, un modo de proteger la propia identidad. Constantemente se nos recuerda cómo muchos otros se alimentan del lenguaje, filósofos, psicólogos, retóricos, patólogos del habla, expertos en comunicación y medios y muchos más. Sin embargo, hay aspectos significativos del lenguaje que ninguno de estos grupos toma en cuenta. Por ello, los lingüistas han tendido a retirarse y a consolidar un terreno que está fuera del alcance de los demás. Vean cómo en esta aproximación, que tiene que ver con una reflexión del siglo pasado, sigue siendo todavía muy actual cuando hablamos de la lingüística, de un campo que todavía no termina de asumir como tal la interdisciplina, pero que ya autores lingüistas como Halliday, que es el padre de la lingüística sistémico-funcional, advertía. Además, nos dice Halliday que es importante hablar de interdisciplina en términos de una responsabilidad social, es decir, asumir una autocrítica por parte de los lingüistas para pensar en la salud de la lingüística, en su futuro. Y Halliday era muy tajante cuando decía que si los lingüistas seguían manteniendo esta posición de hermetismo, de alejarse de los demás, simplemente el estudio del lenguaje iba a continuar sin ellos. Como vemos, la interdisciplina o la interdisciplinariedad, que es un concepto que se menciona mucho actualmente, ya era anticipado por este autor en el siglo pasado, pero además él reflexionó sobre el porvenir de la lingüística. En los trabajos académicos a menudo pensamos en el presente o en lo que se hizo antes como parte de un estado del arte, pero cuán importante es para una disciplina, para el robustecimiento de una disciplina, pensar en lo que vamos a hacer después, en cómo vamos a pasar la estafeta a los demás para que siga avanzando una disciplina. Es importante establecer una diferencia cuando se habla de interdisciplina. A veces se utiliza casi como sinónimo pluridisciplina o multidisciplina, pero no son lo mismo. Mientras que la pluridisciplina es una mezcla, puede decir, una mezcla no integradora, como dice García, de varias disciplinas, donde cada una de ellas opera con sus planteamientos, con sus teorías, con sus métodos. La interdisciplina supone una interacción entre dos o más disciplinas en aras de superar necesidades, de explorar campos de acción, de acercarse a nuevos problemas. Hay un diálogo necesariamente presente cuando hablamos de interdisciplina y por supuesto también hay un reconocimiento de que somos seres limitados y necesitamos establecer contacto con los demás para enriquecernos. Ahora bien, cuando se habla de prejuicios, cuando se habla de conservadurismos, cuando hablamos de exclusión,
Un binomio que es muy importante y que se ha mantenido en la lingüística es hablar de lingüística y prejuicio. Si bien dijimos en un inicio que con unas cuantas letras podemos generar mensajes varios con distintas intenciones, incluso con intenciones estéticas, como lo veíamos, hay una libertad creativa consustancial al ser humano. También es verdad que típicamente ha habido un énfasis en las reglas y en la valoración social cuando se enseñan contenidos lingüísticos, sobre todo atendiendo cuestiones de escritura, que es un conocimiento, como sabemos todos, no consciente. Si un individuo está en contacto en una sociedad, puede sin problemas aprender una lengua, poder oralizarla, pero escribirla implica pasar por la escuela. Y sucede que en países como México, en las escuelas, sobre todo en la educación básica y media superior, la enseñanza de la lengua se ha dado en términos de corrección, es decir, de lo bien dicho y de lo bien escrito, estigmatizando, tachando aquellos errores gramaticales o faltas ortográficas que van segregando a las personas. Si alguien dice dijiste con esa S paragógica en lugar de dijiste, se empieza a ver mal socialmente esa persona. Si en lugar de utilizar la oración impersonal hubo muchos problemas y se dice hubieron muchos problemas, se marca la persona. Si la persona no domina las irregularidades, por ejemplo, morfológicas, verbales, si dice satisfació en lugar de satisfizo, esa persona es señalada. Por ello, las más de las veces cuando se habla de los lingüistas, se establece un reduccionismo en cuanto al ejercicio laboral, profesional de este tipo de personas. Se piensa que los lingüistas solamente nos dedicamos a corregir faltas de ortografía, a limpiar la lengua, este famoso lema de la RAE, limpia, fija y de esplendor, casi como si fuéramos guardaespaldas del idioma. En la academia se han dado dos visiones que son interesantes. Por un lado, la prescripción que determina cómo debe de usarse la lengua, es decir, que establece reglas que deben cumplirse y todo lo que no entra en las reglas se considera como una desviación. Tengo que decir que esta clase de prescripciones cada vez más está perdiendo fuerza en el campo de la lingüística, pues las explicaciones que usualmente se dan en esta clase de estudios, en esta clase de aproximaciones, son binaristas. Está lo bien dicho, está lo mal dicho, como en una escala de blancos y negros, pero los matices, los colores que son parte del idioma, de la viveza de un idioma, se pierden en esta clase de explicaciones. Por otro lado, tenemos la descripción que pretende referir el uso, más que cómo debe usarse la lengua, cómo está usándose la lengua en un contexto, en unas coordenadas culturales particulares. También tengo que decir que la descripción tiene sus detalles, porque en los estudios descriptivos, por ejemplo, los funcionalistas más tradicionales, las descripciones se presentan como si fueran puramente objetivas, sin explicitar que toda explicación que demos sobre la lengua es una interpretación susceptible a ser criticada, como lo que estamos haciendo ahora. Cuando hablamos de prestigio lingüístico, nos referimos a un apego al uso de las formas que son bien valoradas por una colectividad. Hay un visto bueno, se puede decir social, que incluye o excluye según su apego o su distancia a estas normas que hacíamos referencia. Pero hay también, me atrevería a decir, un involucramiento, un énfasis en el miedo que se enseña a los estudiantes cuando se cometen lo que tradicionalmente se denominaban como vicios idiomáticos. Ya desde que vemos la palabra vicio pensamos que la cosa va mal. ¿Los prescriptivistas son de hoy solamente? Pues no. Si nosotros revisamos un libro que es clásico también en nuestra disciplina, como Mil y un años de la lengua española, encontramos que
en el siglo VI después de Cristo tenemos un texto anónimo, el Appendix Probi, donde se destacaba negativamente aquellas expresiones que se consideraban vulgares, groseras, incorrectas. El purismo lingüístico también está ligado al prestigio. ¿Qué significa purismo? De acuerdo con Lara, es una ideología que consiste en imponer a la cultura de la lengua modelos que en un contexto dado se consideran ejemplares, porque se valoran como parte de épocas que suponen un desarrollo excepcional de la cultura, como un periodo de esplendor, de prestigio. Ejemplo, cuando las personas en la actualidad están empecinadas en rechazar cualquier contacto lingüístico, cualquier préstamo lingüístico, cualquier extranjerismo, por ejemplo, esto sucede en el caso de México, cuando se busca evitar el uso de anglicismos para no deformar el español, pues en realidad estamos atendiendo a una cuestión de purismo lingüístico, porque no hay lengua en el mundo que sea perfecta o que sea uniforme, sino que el contacto es parte de la vida de cualquier lengua, de cualquier idioma, de cualquier variante. Y ahora que estuvimos encerraditos en la pandemia, creo que esto se puso de manifiesto. Necesitamos el contacto para sobrevivir. Hay una serie actualmente de prescripciones, también de recomendaciones que yo llamaría prescripciones matizadas, donde la importancia del contacto vuelve a surgir. Hay por un lado visiones que rechazan el contacto y por otro visiones más funcionalistas, más discursivas, que lo consideran importante. Aquí habría que pensar la ortografía, ese conjunto de reglas que rigen la escritura de una lengua, de las pocas lenguas que tienen escritura, porque de las 6.104 lenguas que yo mencionaba, menos del 10% tienen escritura. Habría que pensar cómo enseñar a los estudiantes lo mismo de primaria, lo mismo de secundaria, en universidad, a ver la ortografía, a estudiarla simplemente como una vía a la aceptación social o a pensar, por ejemplo, en la posibilidad de inteligibilidad mutua, de conservación histórica, cultural que nos ofrece. Será necesario enseñar que la lengua cambia, que la lengua nos otorga esta libertad que mencionábamos y, por qué no decirlo, también un poder, porque los seres humanos, una lengua vive y se utiliza, porque los hablantes somos los dueños y los creadores de la lengua que hablamos. Habría que pensar también si es imperante eliminar prescripciones lingüísticas que muchas veces son elitistas y que enfatizan actitudes que licitan la discriminación. Será mejor educar en el respeto, en la inclusión, en la formación de ciudadanos críticos. Y nuevamente hay una serie de preguntas que me gustaría compartir con ustedes. ¿Dominar el código escrito nos hace mejores personas que los otros? ¿Eso nos licita a señalar al otro negativamente, a excluirlo? ¿Las lenguas sin escritura valen menos que las que sí las tienen? ¿Saber ortografía y gramática sirve para que el mundo me sepa culto y escolarizado y nada más? Considero desde mi punto de vista que es necesario establecer una enseñanza plural, donde se aprenda críticamente la lengua y donde se busque seres críticos, seres informados, con posibilidad de elegir, con posibilidad de defenderse en el mundo, en las muchas problemáticas, en las muchas complejidades que establece el mundo, ser conscientes de su entorno, ser felices, es decir, pensar en un futuro un poco más prometedor. Aunque la lingüística, como decía ya, es una ciencia ahora autónoma, definida y con posibilidades de estudio, una ciencia muy joven, cuenta con un historial no pequeño de prejuicios, de rechazos y de resistencias, y esto lo podemos apreciar a cabalidad en dos fenómenos que son
cultural y cognitivamente muy importantes, que son el tabú lingüístico y el humor verbal. Son temas que yo he estudiado y que siempre me ha sorprendido notar, sobre todo en el ámbito hispánico, en el ámbito del español mexicano, cómo hay una gran productividad de estos dos ejes a nivel lingüístico, pero por otro lado, hay muy poca investigación en nuestro país cuando nos acercamos a ellos. Vamos a hablar de tabú en principio cuando nos referimos al mundo de lo prohibido, es decir, a aquello a lo cual no podemos acercarnos directamente, a lo que se veta, a lo que se censura, a lo que es interdicto en una cultura. Ha habido a lo largo del tiempo una serie de disciplinas que se han acercado al tabú lingüístico, entre los cuales se encuentran psicólogos, antropólogos, historiadores, sociólogos, filósofos y lingüistas. Pero sorprendentemente los lingüistas han todavía generado pocos estudios en este respecto. La palabra tabú fue registrada por primera vez en el siglo XVIII por un navegante de nombre James Cook, cuando hizo un viaje en la isla de Tonga en 1777 y se encontró con las prácticas que llevaban a cabo los polinesios. De acuerdo con Cook, esto lo relata en sus memorias, la palabra tabú hacía referencia al ritual religioso practicado por los polinesios para aludir a aquello que no se podía tocar ni mencionar directamente, es decir, a lo prohibido. Sobre la palabra hay una serie de dificultades, no sabemos si viene a bien la etimología, no sabemos si el épimo es tabú, si es tapú, tambú, capú. Hay una serie de propuestas, una de las más aceptadas y que yo he citado en mis trabajos es la de Calvo Shadid, que establece que tabú es un término compuesto conformado por ta, que significa marcar, demarcar, señalar, y por pu, que es un adverbio de intensidad que significa de sobremanera, sumamente o excesivamente. El tabú fue teorizado inicialmente en el siglo XX, no por lingüistas, sino por el ámbito propiamente psicoanalítico, psicológico. Sigmund Freud tiene un libro que es Tótem y Tabú, donde nos ofrece una caracterización de tabú y nos dice, el significado de tabú se nos explica siguiendo dos direcciones contrapuestas. Por una parte nos dice sagrado, santificado, y por otra, ominoso, peligroso, prohibido, impuro. Lo opuesto al tabú se llama en lengua polinesia noa, lo acostumbrado, lo asequible a todos. Así adhiere al tabú algo como el concepto de reserva. El tabú se expresa también esencialmente en prohibiciones y limitaciones. Nuestra expresión compuesta, horror sagrado, equivaldría en muchos casos al sentido de tabú. El tabú implica prohibiciones, implica límites no solo a nivel de acción, sino también a nivel de pensamiento. Hay una serie de explicaciones que establece Sigmund Freud muy interesantes sobre el tabú, cómo establecer una relación entre tabú y contagio. Una palabra que hoy, con esta experiencia de la pandemia, entendemos perfectamente. Cuando un eje es tabú y la persona se acerca directamente a ese tabú, la persona asume la carga tabú prohibida y a menudo negativa que tiene en la cultura. Ante la prohibición, nos decía Sigmund Freud, hay en el hombre un instinto inconsciente para violar ese tabú, porque esa violación produce placer. Él reconoce una serie de palabras que tienen un significado afín a lo prohibido, en distintas lenguas, en griego, agos, en romano, en latín, saker, en hebreo, kudash, y también una serie de términos análogos que él menciona en pueblos de América, en pueblos de África y en Asia septentrional y en Asia central. Podemos preguntarnos, ¿el tabú tiene que ver solamente con lo pasado o hay otras manifestaciones de tabú que nosotros podemos reconocer? Voy a detener tantito la presentación para compartirles un video que mucho tiene que ver con lo que yo estoy hablando del tabú.
Sí, un segundito, por favor. Ok, espero que pueda escucharse este video que seguramente van a reconocer. Es un baile que durante mucho tiempo se consideró obsceno, prohibido y, por qué no decirlo, un baile tabú. Voy a compartirlo con audio para que lo puedan escuchar bien. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Este baile, que probablemente más de uno identifique, fue durante décadas estigmatizado por distintos sectores de la sociedad, no solamente brasileña, sino también mexicana. Y es interesante notar que el tabú, la estigmatización, por ejemplo, hacia el frotamiento de cuerpos en un baile, se puede dar en distintos ejes. Una de las críticas que se establecía cuando se hablaba de lambada era la explicitud sexual que se podía reconocer en este tipo de baile, pero el eje sexual es solamente uno de los ejes que han sido motivo de tabú. Lingüísticamente, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de tabú? Cuando hablamos de tabú, hablamos de lo prohibido, y lo prohibido se puede manifestar en la lengua de muy diversas maneras.
Puede ser que haya en verdad verdaderos vacíos léxicos, es decir, que no haya palabras para aludir a interdicciones, a prohibiciones, a lo que sale de la norma de acuerdo con la valoración social, lo cual supone una dificultad en cuanto a rastreo histórico. Puede ser que lo que se considera tabú en un tiempo y en un lugar particulares se omita tanto que sea imposible para un lingüista, por ejemplo, un lingüista que hace diacronía, identificar pues estas palabras que en un momento dado fueron tabú. Ahora, afortunadamente, podemos ya no como tal hacer un trabajo manual, sino acceder a corpus informáticos donde podemos acercarnos a todo este mundo cultural. Uno de los que tiene que ver con América, con español en América, es el corpus diacrónico y diatópico del español en América, que está radicado en la Academia Mexicana de la Lengua y que ha sido coordinado por la doctora Concepción Company. Además, podemos, cuando hablamos del tabú, encontrar una serie de palabras que han sido mal valoradas por ser consideradas groseras o de mal gusto. Un rechazo que históricamente ha sido social, pero también los lingüistas mostraban reticencia al estudiar esta clase de términos de uso disfemístico. Palabras como puto, como puta, como verga, como matarse, mierda, caca, etcétera, eran consideradas como negativas, como el negrito en el arroz, se podría decir. Y tenemos también palabras que se consideran de uso eufemístico porque tocan de manera indirecta el tabú, lo cual supone una posibilidad de mención, es decir, se acercan a lo prohibido pero sin afrontar ese tabú. Cuando se habla de muerte, se dice colgar los tenis en México. Cuando se habla de homosexualidad, batear para el otro lado. Cuando se habla del ámbito escatológico, se habla de hacer del dos. Cuando se habla de prácticas sexuales, se puede decir hacer el amor, etcétera. Hay una serie de ejes que a nivel universal han sido tabú, como la muerte, la sexualidad, la religión, enfermedades, drogadicción, que eran vistos por los lingüistas como temas bajos. Pero también lo interesante del tabú es que es universal, pero también muy local. ¿Qué significa esto? Que mientras hay ejes que son compartidos por distintas culturas, hay otras zonas tabú que para una cultura pueden serlo y para otra no. Por ejemplo, en España es muy común cuando vamos a España o cuando escuchamos una canción de España, vemos una película en España, encontrar palabras como me cago en Dios, me cago en la Virgen, me cago en la leche, y bueno, los españoles se cagan en todo. Nosotros, dado que México todavía es un país muy religioso, sería un poco anómalo encontrar este tipo de expresiones, sobre todo que tienen que ver con figuras a las que además se le rinde culto, como Dios, como la Virgen. He aquí cómo, aun cuando se habla de español, en realidad hay variantes no solamente lingüísticas, sino también culturales, y el tabú nos permite dar cuenta de ello. Hay una serie de estigmatizaciones del tabú que se han ido matizando en los estudios lingüísticos. Se pensaba que el tabú solamente era de la antigüedad, de culturas primitivas, del ámbito de la delincuencia, de personas con baja escolaridad, se ligaba el tabú con la pobreza, pero los estudios de carácter lexicológico, de carácter semántico y sobre todo de carácter pragmático, discursivo y sociolingüístico han demostrado que hay una serie de mitos y de prejuicios cuando se hacen este tipo de aseveraciones. Un autor que yo recomiendo mucho estudiar cuando se habla de tabú lingüístico y de mitos que se tiran por la borda es Humberto López Morales, que tiene estudios sobre la sociolingüística del tabú. Hay también una serie de obras como Forbidden Words de Alan Bunrich, donde se estudian distintos ángulos, distintas aristas del tabú. Es un tema muy complejo. Particularmente yo lo he estudiado en los ejes de la muerte y la sexualidad en el español mexicano y en aquellas palabras con que habitualmente se ha señalado al otro
pensemos en la diversidad sexual y también esas palabras que la misma comunidad ha utilizado para asumirse, para establecer una identidad frente a todo ese prejuicio que es social, pero también que lo ha sido académico. Ahora, cuando hablamos de humor verbal, podemos pensar en automático en risa, pero el humor, el término humor es también muy antiguo, procede de latín, humor humoris, con el significado de líquido. Su origen data de la época clásica, de la época griega, en el ámbito de la medicina y en el ámbito también de la filosofía. De hecho, en la filosofía jónica se establecía una relación entre hombre y universo porque se hablaba de una autorregulación, de una armonía. Se ligaba el humor con los humores, sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, y después el humor fue asumiendo una serie de características de índole psicológico. Así como el tabú ha recibido, digamos, interés de distintos campos de estudio, también el humor verbal, literatura, filosofía, psicología, antropología, ciencias de la comunicación y lingüística. Pero nuevamente ocurre que en lingüística hay una serie de prejuicios que yo he detectado en trabajos académicos. El humor es también sumamente universal y sumamente local. Hay temas que son constantes cuando se habla de chistes, temas sobre sexualidad, transgresiones de tabú, temas sobre apariencia, temas sobre estereotipos, etcétera, pero también hay humores que solamente entendemos en una localidad particular. Todo ser humano tiene la capacidad de producir, de estudiar y de generar producciones humorísticas. Y lo vemos en México perfectamente. Cuando ocurre un evento, al minuto hay una serie de memes que están rondando por todos lados. Cuando sucede un sismo, cuando ocurre un evento gracioso, el humor detona rápidamente. Y a pesar de ello, por lo menos en español de México, que es lo que yo más he estudiado, hay muy poca investigación sobre humor verbal. Pero sí podemos reconocer de manera general una serie de prejuicios cuando se caracteriza este tema. Se ha dicho que el humor es un tema complejo, un tema que supone una serie de límites ambiguos, claramente ambiguos, que es una categoría sobre la que puede afirmarse prácticamente todo, y si afirmamos todo, pues probablemente también podamos decir nada de esta categoría, que es una noción anamórfica, sin una forma definida. En conclusión, un asunto que plantea múltiples dificultades. Además, autores como Pacente, que es un escritor, un lingüista brasileño que ha estudiado el humor de manera muy interesante, señala que el humor verbal se consideró durante mucho tiempo como un asunto marginal, de poco prestigio y no digno de reflexión, por no provenir de una tradición escrita. Nuevamente, lo escrito durante mucho tiempo pesó más que lo oral, por no provenir de autores de cierto renombre, y por ligarse al carácter popular y al carácter oral. Además, se asociaba el humor con temas bajos y nos dice Pocenti, haciendo suponer que los seres humanos solamente tendemos a lo alto o a lo elegante. Esta serie de prejuicios han tenido estragos a nivel de investigación, pues nos dice Belém Santana de la Universidad de Salamanca que, entre muchas otras consecuencias, los prejuicios sobre este campo han provocado poco consenso terminológico. En un trabajo sobre humor, lo mismo podemos encontrar que se habla de gracia, que se habla de comicidad, que se habla de humor, que se habla de risa, sin una clara sistematización, sin una justificación de por medio. Además, los estudiosos, nos dice ella, han tenido que llevar sus estudios a la sombra y muchas veces han tenido que explicar doblemente la valía de su trabajo. Yera, por su parte, establece que el ámbito investigativo del humor verbal se puede explicar como una maldición metonímica, pues no solamente el objeto como tal, sino también quien se acerca a este objeto han sido motivo de segregación, de rechazo.
El humor típicamente se consideraba como un discurso oscuro, lleno de rupturas y ambigüedades, y poco afín, nos dice Llera, a la horma académica. De hecho, cuando pensamos en los inicios del estudio del humor en lingüística, es un estudio también muy reciente, con menos de 50 años de investigación sistemática y conformado en un entorno hermético y exclusivo. Inicialmente, los lingüistas estudiaron chistes, producciones verbales cortas, integradas por palabras y explicadas a la luz de la semántica. El primero que estudió propiamente el humor es Víctor Rashkin en 1985 en Mecanismos Semánticos del Humor. Él nos dice lo siguiente, y he aquí la posición nuevamente conservadora de los lingüistas. Cualquier texto que sea capaz de crear un efecto humorístico es por tanto objeto legítimo de investigación aquí. Lo que está excluido es el humor no verbal, una situación humorística que no se crea, describe y expresa por un texto. Cuando dos payasos se abofetean y se patean, cuando caen y hacen caras divertidas, puede haber humor y por ende un objeto válido de investigación del humor, pero la lingüística no puede hacer una contribución significativa a tal investigación. Una teoría lingüística del humor verbal no puede explicar los fenómenos no lingüísticos. Esto se decía hace algunas décadas, pero afortunadamente ha habido también progresos cuando se habla del humor atendiendo al vector pragmático y sobre todo al discursivo. Y se ha visto que el humor no solamente involucra palabras y no solamente involucra expresiones cortas, sino que es multicontextual, el humor es poliédrico, es versátil y poco a poco ha habido una gradual superación de prejuicios para atisbar otra clase de expresiones donde está el humor y que son expresiones con las cuales estamos en contacto de manera muy cercana. Por ejemplo, caricaturas políticas que critican la incredulidad, la falta de seguimiento de reglas en un contexto de pandemia, como la caricatura que nos ofrece Salvador Guardado, intitulada El Incrédulo, anuncios publicitarios que intentan persuasivamente promocionar para su venta un objeto imprescindible como lo es un libro. Pasado perfecto, yo presté un libro, pasado de lanza, no me lo regresaron. O un meme donde conscientemente, de manera intencional, se establece un equívoco para provocar una contraexpectativa. Doctor, soy asmática, ¿es grave? No, señora, es esdrújula. Paulatinamente, los lingüistas han ido superando los límites autoimpuestos, los objetos de estudio y las posibilidades de análisis y de conocimiento. Inicialmente se estudiaban fonemas, se caracterizaban fonemas como el alveolar fricativo sordo, se estudiaban morfemas, sabíamos que aso, que significa golpe dado con, conformaba palabras como portazo, nivel léxico. Se estudiaban también sintagmas, escuetos o sintagmas sobreespecificados. La mesa es un sintagma nominal. Se estudiaban oraciones, como la mesa es de madera, donde tenemos un sujeto y un predicado nominal, pero nos quedábamos hasta ahí. La semántica también se vio con determinados problemas y más aún en el ámbito del discurso que iba a un nivel transoracional. Pero poco a poco, a partir de 1952, un lingüista muy importante, que es Selin Harris, que es mentor de Chomsky, advirtió la importancia de no quedarse solamente en el nivel oracional, sino de ir más allá. Ese enriquecimiento se fue dando a lo largo de la lingüística hasta hablar de la gramática textual y a algo más que es propiamente el mundo discursivo. Si bien el término puede ser polisémico, como nos dice Luisa Puig, por el cúmulo de teorías, de disciplinas y empleos que ha tenido a lo largo del tiempo, sí es posible posicionarnos para acercarnos al mundo lingüístico. Y tengo que decir que el análisis del discurso prácticamente desde sus inicios vio con buenos ojos la interdisciplina y es algo que ha seguido dándose en el tiempo. Cuando hacemos un análisis discursivo hay que atender no solamente la gramática,
sino también cuestiones de contexto, de cotexto, de intenciones comunicativas, de identidad de participantes, de elementos verbales, no verbales, de lo que se dice explícitamente, de lo implícito, de los estereotipos. Hay un mundo de investigación, abarca una serie de discursos múltiples, literario, periodístico, publicitario, científico, académico, etcétera, y que nos permite el análisis del discurso acercarnos a temas varios, por ejemplo, a temas que nos sitúan en el contexto actual. Por ejemplo, la pandemia, por ejemplo, el aborto, la diversidad sexual, estudios de género. Hay un abanico de posibilidades cuando se estudia el discurso en sus diversas aristas, porque hay distintas formas de trabajo y distintas perspectivas interdisciplinarias, como las representaciones sociales, en el ámbito de Moscovici, los estudios retóricos, hay de hecho asociaciones para que estudian la retórica, los estudios sistémico-funcionales que se han dado sobre todo en Australia, los estudios pragmadialécticos, los estudios sobre polifonía. Hay distintas aproximaciones y distintas figuras que a lo largo de las décadas se han encargado de darle su lugar al discurso como un ámbito interesante, sugestivo de estudio, como en el ámbito extranjero, como Pater Chagodot, como Theun Van Dyck, o en el ámbito latinoamericano, como Adriana Bolívar. Con qué me gustaría terminar antes de compartir con ustedes un diálogo, es que el análisis del discurso, si bien no es el único campo de posibilidad de análisis lingüístico, ha mostrado desde hace ya varios años una disposición al diálogo, al trabajo institucional e interinstitucional, en suma interdisciplinario, al reconocimiento de límites, de nuevas exploraciones, de superación, de exclusión, de prejuicios, una posibilidad de continuación y de vida del estudio profesional del patrimonio intangible de los seres humanos, que es la lengua en uso. Muchísimas gracias. Si hay dudas, si hay algún comentario o alguna crítica, con mucho gusto pueden abrir micrófono y me encantará dialogar con ustedes. Hola, Hola, este, Enrique. hola Enrique. Este, pues a mí me pareció muy, bueno, creo que fueron muchos temas, ¿no? Eh, a mí me parece, o sea, en general muy certeros tus comentarios y creo que de lo que más me llama la atención es o bueno, quizás es como una cruzada que tengo yo también, como de el aspecto de si realmente hay lingüística aplicada, lingüística teórica, lingüística, eh, porque digo, obviamente hay diferentes aproximaciones, diferentes metodologías, diferentes temas, eh, y bueno, puede ser muy diverso, ¿no? Pero eso no quiere decir que o sea, todo es lingüística. ¿Por qué no podemos decir lingüística? Y ya una vez que establecimos es lingüística, bueno, ¿de qué manera se está haciendo esta lingüística, no? Eso a mí es algo que a mí me llama un poco la atención. eh, y también, por ejemplo, bueno, lingüística hispánica entiendo que sí es, pues hablamos del español, lo cual tiene sentido, o sea, una lingüística particular de cada lengua, pues, o estudiar lingüísticamente cada lengua tiene sentido, pero sí, a mí en general todo me parece lingüística. Sí, esta separación sobre lingüística aplicada, lingüística hispánica, lingüística teórica, sigue presente. A mí me llama mucho la atención porque yo inicialmente egresé de la lingüística hispánica, aunque también he estado haciendo lo que típicamente se ha caracterizado como lingüística
aplicada y noto muchas veces, además de una ausencia de diálogo todavía, noto que nos vamos echando la bolita como, pues los lingüistas aplicados se encargan de la enseñanza, los lingüistas hispánicos se encargan de caracterizar los sistemas de alineamiento, etcétera. Sin hacer muchas veces explícito que lo mismo podemos encontrar teoría en estudios que se han caracterizado como aplicados y lo mismo se hace práctica no explicitada, que típicamente se caracterizaría dentro de la lingüística aplicada en trabajos de lingüística hispánica. O sea, los profesores, que hay profesores muy valiosos que se encargan de establecer gramáticas de lenguas como el yaqui, tienen que involucrarse muchas veces con la comunidad, saber lo que les gusta, saber el tipo de práctica, saber lo que se permite, lo que no, para poder llevar a cabo estas descripciones, estas interpretaciones lingüísticas. Y sí que en ese tipo de estudios hay un factor discursivo no explicitado. Creo que nos hace falta todavía mucho contacto, reconocer que somos seres humanos, que tenemos límites y que el contacto, no solo entre lingüistas, sino también con miras a otras disciplinas, nos va a ayudar a superar determinados problemas que no hemos superado y también, ¿por qué no?, a explorar nuevos ámbitos de estudio. Ok. Liliana, adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Me encantó la conferencia. Estoy aquí desde Tijuana y me sentí acompañada, por así decirlo, porque pues uno asumiría que el enfoque de la lingüística es cada vez más abierto, pero me voy topando pues que no. Entre los lingüistas, por ejemplo, por poner un ejemplo, el programa académico que se maneja aquí de lengua y literatura, si tú lees a fondo el plan de estudios, aboga mucho por la corrección lingüística y la tradición y bla, 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 y que eso cruce el programa. De repente te encuentras pues con cada cosa y con algunos académicos que también pues vienen medio cuadrados y de repente desconocen la diversidad lingüística o cómo educar en ella o así. Me parece muy astuto la manera en que abordaste estos temas para luego hablar de cómo estudias el tabú. Es como un buen puente. Te felicito por esa astucia que mostraste. Y de hecho, la siguiente semana yo voy a ir a la UNAM precisamente a un congreso al Falito y tengo pavor porque voy a hablar de las groserías en inglés y en español que se usan aquí en Tijuana. Y como yo no conozco allá, digo, uy, pues a ver a qué me voy a meter, ¿no? Porque de repente se encuentra uno eso. Y bueno, no sé si te ha interesado el tema, pero yo he entrado por ahí. Estas ideas en cuanto al conservadurismo y el purismo de la lengua también tienen afectaciones muy directas sobre la disposición de los estudiantes a aprender, o sea, a aprender sobre lingüística, y afecta un chorro. Entonces, por ejemplo, yo me he metido a ver el tema de los modelos que se pueden presentar desde el polo, digamos, prescriptivista, cuando se tiene una visión prescriptivista de la lengua, a diferencia de cuando se tiene una epistemología un poquito más hacia la diversidad, y cómo eso limita muchas veces. Entonces, acabo de hacer un estudio, fue un experimento social, en el que apliqué unos cuestionarios para tratar de diagnosticar el prescriptivismo en los estudiantes. Y encuentras cosas muy interesantes que casi, dependiendo el nivel de prescriptivismo del estudiante, es la apertura o cerrazón que tiene sobre ciertos temas. Y a veces se quedan con esa cerrazón, o sea, por más que uno trate de enseñar un tema, no se va a aprender. Entonces, como que marca en muchas aristas, ¿no?, este tema, y me parece muy bien cómo lo abordaste, y pues mucho gusto coincidir. Bueno, muchas gracias. Es para mí sumamente importante, interesante, que bueno, que esta clase de medios virtuales que enfatizó la pandemia nos permitan conocer experiencias. Creo que algo que sería, además de catártico, muy productivo para nuestra práctica como lingüistas, perdón, sería ver el tipo de
condiciones en que se encuentra la lingüística, cómo estos aspectos como el prescriptivismo versus descriptivismo todavía siguen muy presentes en distintos lugares, pensemos en México. Sobre la cuestión de la enseñanza coincido totalmente. El prescriptivismo se ha impuesto en nuestro país durante muchísimo tiempo desde el nivel básico. Cuando se le dice a un estudiante, tienes que aprender cómo escribir porque si no te van a ver de determinada manera, más que darle una autonomía o una seguridad para utilizar su lengua, que es lo que motivaría, creo yo. Esto se podría estudiar interdisciplinariamente, incluso con psicólogos, a que esa persona pues se desarrollara de mejor manera. Muchas veces se le enseñan esta clase de contenidos a partir del señalamiento, a partir de sentir miedo por el uso de la lengua, de ese patrimonio que hemos considerado como intangible y que si eso lo estamos estableciendo desde las escuelas, pues cómo vamos a pensar en estas personas que van a ir creciendo y que se van a desarrollar en otros ámbitos. Creo que es un trabajo que nos obliga a pensar colectivamente, institucionalmente, interinstitucionalmente, para pensar en un país mejor, en un país más preparado y más crítico, a saber, ante cuestiones de lenguaje. Coincido totalmente. Josué, adelante, por favor. ¿Me escuchan? Sí, hola. Sí, hola, ¿qué tal? Pues me encantó, disfruté mucho el espacio. Yo no soy lingüista, yo soy psicólogo, hablando como justamente de la interdisciplina y pues justamente pues mi abordaje de la lengua pues va justamente desde la psicolingüística. Y justamente como acercándome a espacios como ya propiamente de los lingüistas, sí he percibido como justamente esta actitud como un poco cerrada, medio cuadrada, respecto de abordajes que hacemos desde otras disciplinas. Yo particularmente pues me dedico a investigar sobre adquisición de lengua escrita. Entonces, como saber esta parte en la historia de la lingüística, que la lengua escrita en algún momento fue como lo que primó y la lengua oral estaba como en segundo término por ahí. Entonces es como muy curioso para mí porque de repente siento que justamente ahora los lingüistas como que tienen un rechazo hacia cosas que estudian la lengua escrita de cierta forma o los procesos de adquisición, particularmente porque yo trabajo con niños, entonces es como, pues no son hablantes completos todavía, ¿no? Entonces, como, ¿por qué vamos a ponerle atención ahorita a eso? Y como tampoco son, como están en el proceso de adquisición inicial de la lengua oral, pues tampoco les interesa mucho. Entonces, como que estos espacios en donde hay como más apertura hacia el trabajo desde otras disciplinas, la verdad es que creo que pues es muy importante, yo lo valoro mucho, porque digo, a final de cuentas, o sea, no estoy formado como lingüista, propiamente no tengo todo el bagaje que tienen los lingüistas, pero también, o sea, también trabajamos con la lengua, ¿no? Entonces es muy bonito como este espacio, esta apertura al trabajo entre disciplinas y pues lo agradezco mucho y pues, la verdad es que me gustó mucho escucharte. Ok, bueno, muchas gracias. A mí me gusta de verdad escuchar las experiencias porque justamente si hay un ámbito donde todavía nos falta aprender mucho es la conexión lingüística-psicología. Ya lo decía Halliday. Halliday murió hace algunos años, pero yo considero que ese lingüista era como un tipo de clarividente, porque muchas de las ideas que estableció, por ejemplo, en el siglo pasado, donde se menciona también la psicología, pues actualmente todavía son temas pendientes en la disciplina. Hay que asumir una posición más crítica, creo, abrirnos al diálogo y estoy seguro que aprenderíamos mucho. Temas como el humor, como el tabú, tienen una base psicológica importantísima y trasladar eso a la enseñanza para que los hablantes, desde los más chiquitines hasta los universitarios, pues vean su lengua de una forma diferente a como se ha estudiado, creo que es una riqueza en la que todos podemos participar. ¿Okay?
¿Habrá alguna otra pregunta, tal vez? Bueno, si no hay alguna otra pregunta, yo en verdad les agradezco por haberse conectado el día de hoy. Seguiremos trabajando en el seminario permanente de análisis del discurso, donde pues tienen las puertas abiertas. Nos dará mucho gusto escucharlos, conversar con ustedes y seguir preguntándonos sobre el patrimonio intangible que es la lengua, una lengua que vive en discursos, que vive en contextos, que vive en cultura. Y bueno, tienen las puertas abiertas. Muchísimas gracias a todos y que tengan linda tarde. Hasta luego, gracias. Hasta luego.